Bienvenidos a Lecciones de Esperanza, nuestra lección número 6 del repaso de la lección de escuela sabática. Para su servidor Gabriel Moreno, inmensa alegría recibir junto a ustedes las bendiciones de Dios. Esta lección tenía por título A través del Mar Rojo. En el proceso de la salida del pueblo de Dios de Egipto se da una de las más asombrosas y poderosas manifestaciones del poder de Dios. Dios derrotó a un ejército poderoso ante el cual los hebreos no tenían cómo defenderse. Llegaron a un momento en el que solo un acto portentoso de parte de Dios los podría defender de los egipcios y llevar a la tierra prometida. Estaban frente al Mar Rojo y atrás de ellos el ejército de Faraón. Solo el Señor podía hacer algo en su favor. Esto es algo similar a lo que ocurre con nosotros, pero a una escala muy pequeña en relación al pecado. Nos persigue, nos quiere destruir. En estas dramáticas circunstancias aparece Cristo y lo que Él hizo en la cruz del Calvario para libertarnos y para salvarnos. Solo Dios podía sacarnos de esa condición. Vayan y adoren al Señor, una frase que dijo Faraón. Miremos, al enfrentar a los egipcios la muerte de sus primogénitos, no hubo quien escapase de esto, sin importar su posición social, educación, el dinero que tenía, su género. El castigo alcanzó a todas las familias de Egipto, desde Faraón hasta los esclavos e incluso a los primogénitos de los animales. El orgullo de Egipto y de Faraón estaba por el suelo. Esto llevó a que el Faraón entendiera la verdad y magnitud del poder de Dios de los hebreos. Y llevó a que él dijera o exclamara en Éxodo 12, 31 al 32. Salid del medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel, e id y servid a Jehová como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas, vuestras vacas, como habéis dicho, e idos y bendecidme a mí también. El faraón fue humillado y finalmente dio permiso para que los hebreos pudieran salir de Egipto al enfrentar las consecuencias de la peor de todas las plagas. Es entonces cuando Faraón permite lo que se había negado por arrogancia a conceder tantas veces antes. Algo muy interesante de esta liberación cuando se da, y es que ocurre precisamente el día en que se cumplían 430 años de los hebreos en tierra de Egipto. Algunos expertos señalan que el pueblo que salió de Egipto eran aproximadamente unos 2 millones de personas. Mientras Moisés estuvo en el palacio de Egipto, recibió preparación militar, algo que Dios utilizó para que bajo su dirección fuesen herramientas para que Moisés organizara un número tan grande de personas en su camino a la tierra prometida. Con todo esto, Faraón realmente demostraba que no estaba arrepentido, algo que vamos a ver más adelante, mirando los actos y actuaciones de parte de él. Lo que pasaba era que simplemente quería detener la devastación que estaba destruyéndolo a él, a su familia y a todo su pueblo. Dios hizo provisión para que los israelitas no salieran de Egipto con las manos vacías, sino con lo que necesitarían en su camino a la tierra que Dios tenía para ellos. Los egipcios, dice la Biblia, dieron a los hebreos preciosos artículos con tal de apresurar la salida de los hebreos del país. La consagración del primogénito era un tema importante que abordamos esta semana. Dios protegió de manera misericordiosa a las familias de Israel que estaban allí, por así decirlo, que estaban cubiertos bajo la sangre con los que habían marcado sus dinteles de sus puertas, mostrando de esta forma que ellos obedecían y confiaban en la palabra y en la voluntad de Dios. Nuevas instrucciones vinieron al pueblo del Señor por medio de Moisés. Éxodo 13:2 dice: conságrame todo primogénito. Cualquiera que abre la matriz entre los hijos de Israel, así en los hijos de los hombres como en los animales, todo es mío. Con esto quería dejar Dios claro algo, y es que todo pertenece a Dios, y eso no es una lección solamente para ellos, es para nosotros. Todo lo que tú y yo tenemos es de Dios y debe estar al servicio de Dios. Él es nuestro creador, Él es el dueño de todo cuanto existe. Salmo 24:1 dice: del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Adicional a la dedicación de los primogénitos que buscaba consagrar sus facultades físicas y mentales a Dios, los primogénitos también deberían ser redimidos o comprados de vuelta mediante el pago de 5 siclos de plata, como se describe en el capítulo 3 del libro de Números. Es significativo que antes de la mención de los primogénitos de Israel o de los egipcios, Dios le dice a Moisés que le diga a Faraón en Éxodo 4:22: Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Esto, mis apreciados, nos muestra lo valiosos que somos para Dios. Somos su pertenencia, su tesoro especial, sus hijos amados, sus primogénitos.
Un tema importante que abordamos esta semana era el cruce del Mar Rojo. Los israelitas salieron de Egipto como un ejército bien organizado. Los hebreos se dividieron en unidades y marcharon como un ejército. Más tarde, Balaam vio desde las colinas de Moab que Israel estaba, y dijo en Números capítulo 24, estaba acampando por sus tribus. Moisés llevó consigo también los huesos de José. Este detalle es muy importante, ya que revela el cumplimiento de las promesas de Dios en respuesta a la fe de José. Él nunca perdió de vista la tierra prometida. Aún en medio del esplendor, de los privilegios que tuvo en Egipto, pidió que sus huesos fueran llevados a la tierra de Canaán. José creía que el Señor visitaría a Israel en Egipto y lo llevaría a la tierra prometida, como había jurado. Cuando Israel llegó a Canaán, los huesos de José fueron sepultados en Siquem. La columna de nube y de fuego eran signos visibles de la presencia de Dios en medio de su pueblo. El Señor estaba allí y se comunicaba con ellos también desde la nube. El faraón no estaba convertido y nunca se arrepintió realmente. Reunió a su ejército y fueron a perseguir a los hebreos que habían sido liberados por Dios. Cuán totalmente cegado por el pecado estaba ese hombre, y qué advertencia para nosotros de no ser obstinados, sino de escuchar la voz de Dios y arrepentirnos cuando hemos actuado mal. Ahora, cuando el pueblo ve venir al ejército de Faraón tan poderoso, expresó: ¿no habían sepulcros en Egipto que nos sacasen a morir en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros al sacarnos de Egipto? Eso lo declararon en Éxodo 14:11. A pesar de haber visto manifestaciones tan poderosas del poder de Dios, en ese momento de angustia el pueblo seguía mostrando una asombrosa falta de fe, justo después de ver portentos grandes de Dios. Mira, a veces llegan momentos difíciles en nuestra vida, pero nunca olvidemos lo que Dios ha hecho, y que si Dios ha actuado en el pasado, ese Dios también puede hacer algo en nuestro presente y en nuestro futuro. Avanzando por fe. Moisés fue un instrumento muy importante, ya que confiaba de todo corazón en Dios y en su palabra. Él animó al pueblo, presentó 4 puntos cruciales acerca de cómo actuar en situaciones difíciles que nos aplican no solamente a ellos, sino también a nosotros. A ver, esas 4 lecciones son: 1, no teman. El primer llamamiento de Moisés es a confiar en el Señor, pues solo así es posible vencer el temor. Confiemos nuestras luchas, dificultades, enfermedades, problemas en las manos de Dios. El segundo punto que Moisés quiere dejar claro en los hebreos es: manténganse tranquilos, en Éxodo 14:13. Mantenerse tranquilo no significa solo dejar de murmurar y esperar que las cosas pasen, sino que significa confiar en Dios y esperar de forma paciente. Esta es la capacidad de confiar de que Dios está actuando y que su intervención actuará en su momento y de su forma. Lo tercero era cuando les dice: verán la salvación que el Señor les dará hoy. Para que nuestra fe crezca, es importante reconocer el liderazgo y la ayuda de Dios y agradecer su asistencia prometida. Ver significa abrir los ojos, y muchas veces los ojos de la fe. En medio de la oscuridad podemos ver luz de parte de Dios. Dios puede proporcionar victoria y seguridad y salvación. Dios siempre está disponible cuando nosotros lo necesitamos y estará listo para proveer lo que necesitemos en el momento apropiado. Y el cuarto punto era que el Señor peleará por ustedes. Esto lo indica, es lo que Dios va a hacer. Dios va a luchar personalmente, no solamente enviará, Él estará allí para luchar por su pueblo. Hará lo que ustedes no pueden hacer por ustedes mismos. ¿Sabe? Dios hará por ti lo que tú no puedes, así como lo hizo con el pueblo. Y la cruz del Calvario es una prueba poderosa y definitiva de ello, pues Cristo en la cruz derrotó a Satanás de una vez y para siempre, algo que nosotros no podíamos hacer, y entonces nos da algo que tampoco podemos ganar: es el regalo de la vida eterna. Dios dio una orden muy clara, le dice por medio de Moisés al pueblo: marchen. Dios desplegó su plan de acción paso a paso. Primero, el ángel de Dios en la columna de nube se desplaza desde la parte delantera del campamento a la parte posterior para protegerlos del ejército de los egipcios. Segundo, Moisés extiende por fe su mano sobre el mar. Tercero, el Señor divide el agua y se seca con un fuerte viento, y como resultado de esto es que el pueblo de Israel atraviesa el mar con seguridad, pisando sobre tierra hasta la otra orilla. Luego de esto viene el canto de Moisés y María.
El ejército de Egipto fue derrotado de forma absoluta por Dios y nadie sobrevivió, incluido el faraón. Eso fue una derrota impresionante para los egipcios y una victoria completa para el pueblo de Dios. Esta es la razón por la que a lo largo de toda la historia y hasta el día de hoy, los judíos reviven este incidente. Para cerrar esta obra maravillosa de Dios, Moisés pide a los israelitas que alaben al Señor mediante un canto, y donde aparecen los cantos de Moisés y de María. Esto era una expresión de victoria y de gratitud. Este canto está compuesto por 7 estrofas, y este canto hace referencia a la creación del Génesis y señala también un nuevo comienzo para el pueblo de Dios. Estos cantos muestran a Dios como poderoso guerrero y cierra con una frase que está en Éxodo 15:18. Jehová reinará eternamente y para siempre. Nunca olvidemos eso. En este canto también se exalta a Dios por su fortaleza, lo declaran como la canción de Israel, su salvación, como magnífico en santidad, poderoso en prodigios y autor de maravillas. Así que, mis apreciados, podemos resumir con algunas ideas esta lección de esta semana: es por más que el enemigo se oponga a los planes de Dios, nunca podrá frenarlos, y nosotros, si obedecemos a Dios, seremos receptores de todas sus bendiciones. También podemos decir que somos el especial tesoro para Dios, somos sus hijos amados, somos sus primogénitos. Esto nos debería llenar de seguridad y gratitud y llevarnos a consagrarnos más a Dios cada día. Y en medio de las más duras dificultades y situaciones más adversas, Dios nos va a acompañar, Dios nos va a sostener, Dios abrirá el mar, Dios nos defenderá de nuestros enemigos. Que nuestras vidas sean cantos de alabanza para Dios. Permíteme orar por ti. Buen Dios, gracias porque liberaste a tu pueblo. Gracias porque hiciste una obra portentosa, Señor. Abriste el mar, los protegiste y derrotaste un ejército poderoso que los quería destruir. Y lo mismo puedes hacer con nosotros. Si hay alguien buscando hacernos daño a los que vemos y escuchamos este contenido, protégenos, defiéndenos, danos la victoria. Y sobre todo, gracias porque siempre harás lo que no podemos hacer por nosotros. Gracias por la salvación que nos das en Jesús. Que esta esperanza sea una realidad para cada persona que está en este momento conectado, viendo y escuchando este contenido, pues lo pedimos en Jesús. Amén. Dios te abrace con sus bendiciones, te proteja, te cuide. No olvides compartir este contenido con amigos y familiares y nos vemos en el próximo capítulo de Lecciones de Esperanza.